Muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la información del día. Pues bueno, normalmente es la gente del PAN la que está en contra de los programas de las ayudas sociales, pero hoy se lucieron porque fue Rubén Moreira del PRI y el mocista Gibran Ramírez. Ahora sí que Gibran siempre quiere aparecer así como aparentar como que es muy sabiondo, muy intelectual, pero lo sacaron de sus casillas y ellos dicen que también están en contra totalmente de lo que sea apoyo para el pueblo. Pero bueno, no lo quiero que lo oigan de mí. Vamos a escucharlo en el video. A 3 representantes de cada una de las fracciones políticas en este país. Por la oposición está el diputado Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También de la oposición, pero de otra oposición, bueno, de una oposición que a veces no es tan la oposición PRI-PAN-PRD como era la tradicional, de Movimiento Ciudadano, Gibran Ramírez. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. De verdad, un honor. Gracias, Gibran. Y de la 4T está con nosotros también, y te aprecio muchísimo, Gabriel García, diputado de Morena. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar con ustedes. A ver, Buenos días, compañeros. de saque, pues entremos y empecemos contigo, si nos permites, Gabriel. ¿Cómo ven el presupuesto? Pues es un presupuesto primeramente responsable. Uh-huh. Plantea la disminución del déficit Uh-huh. para mandar un mensaje que se requiere para la estabilidad y las expectativas futuras. Pero tiene una prioridad, que son los ahora derechos sociales. Uh-huh. En su mayoría, los programas sociales de bienestar se han convertido en derechos, ahora inclusive respaldados por la Constitución. En ese aspecto, en el gasto social, está la prioridad junto con la infraestructura. Uh-huh. Esta fórmula, pensamos, con este planteamiento, va a dar la estabilidad y va a darle continuidad al desarrollo de abajo hacia arriba. Uh-huh. Esa es una primera impresión. ¿Qué dicen en la oposición, en el PRI en particular, Rubén? Bueno, primero pongamos un contexto. Esta administración recibió un problema en las finanzas públicas y en el crecimiento económico del país, que es muy evidente. Segundo, recibimos un paquete económico. Está la parte de ingresos y la parte de egresos. En la parte de ingresos, a mi juicio y el de mucha gente, incluso la Coparmex, pues hay algo de irreal. Se dice que vamos a tener un crecimiento económico que no es el que reportan los especialistas. Tenemos una inflación ahí reportada que es mucho menor de la que se viene dando, y además que no se espera que así sea, porque no estamos aumentando nuestra productividad. Un precio del dólar muy conservador, en 18.5 ahí más o menos, y una tasa de interés baja. Sobre esto se monta el presupuesto de egresos. Y pues obviamente ellos tienen que cumplir con la narrativa de bajar el déficit, pero lo están haciendo, para empezar, a mi juicio, con un engaño, con esta parte de los ingresos. Segundo, están sacrificando temas importantes como la salud, la educación, la seguridad. Hombre, la cultura le va muy mal. E incluso la parte esta de los programas sociales, pues trae decrecimientos en varios de ellos. Por ejemplo, en pensión de adultos mayores, 0.33 menos. Vemos un gobierno que tiene dificultades en lo macroeconómico y que va a empezar a sacrificar pues las partes importantes de este país. ¿Qué dicen en el Movimiento Ciudadano, Gibran? Bueno, es un presupuesto evidentemente de ajuste. Okay. No es un presupuesto en ese sentido progresista, porque la manera de ajustar no privilegia el gasto público, salvo en infraestructura, donde hay un desplazamiento, digamos, de la Secretaría de la Defensa Nacional a SEDATU, lo que en principio es una buena noticia. Pero por otra parte, el presupuesto sería el sueño de los teóricos neoliberales como Hayek, que proponían dar, en lugar de servicios sociales, vouchers para que uno acuda al mercado y resuelva así las necesidades como la salud y la educación. Las disminuciones en este presupuesto a la educación pública y particularmente a las universidades públicas, castigando, por ejemplo, a universidades de estados que han significado un problema para los gobiernos de Morena, como la Universidad Autónoma de Sinaloa. La disminución en educación pública y en salud pública encubren una privatización soterrada de esos servicios. En el sexenio pasado hubo un desplazamiento en la forma en la que se atendían los mexicanos en sus necesidades de salud,
que se pasó, digamos, lentamente del sistema de salud pública a los consultorios adyacentes a farmacia, debido al abandono del sistema de salud pública. Ahora, con la educación pasa algo similar. Mientras florecen universidades privadas, digamos, de pocas capacidades, el gasto público en las universidades públicas baja y cada vez tenemos más muchachos fuera de la educación superior. Vámonos a esos temas de los recortes, justamente de lo que se ha hablado muchísimo, y empecemos con el de la cultura, el de la educación, el de las universidades. ¿Qué dices, Gabriel García, de la 4T de Morena? Pues el único engaño que hay aquí es la visión que se tiene del presupuesto. No se quiere reconocer que hay un incremento del gasto social que beneficia en su conjunto a todos los niveles. Y voy a poner un ejemplo. En el caso de la educación, se la pasan diciendo que hay una reducción, pero no se toma en cuenta que es una contribución que está clasificada en otro rubro, que son las becas en todos los niveles educativos. Por eso, Gabriel, vouchers un incremento, a cambio de derechos. No, ¿cómo vouchers? O sea, son transferencias, efectivo. Transferencias directas. Por eso, cash. A las madres de familia para que sus hijos no dejen la escuela. Estamos de acuerdo. Eso genera es dinero a un cambio de efecto derechos. redistributivo y no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Justamente es la nueva, política económica y social con la que el conjunto de programas sociales han detonado el desarrollo de la economía, el crecimiento. ¿De qué manera? Porque cuando llegan las becas y las pensiones a los adultos mayores a sus manos, se genera el efecto multiplicador del ingreso, se genera más consumo y con eso se ven las empresas beneficiadas al tener que producir más. Por eso hemos sostenido la economía y por eso estas expectativas Entiendo, de Gabriel, crecimiento son perfectamente posibles. Entiendo que no hay un recorte, como lo ven ustedes, sino que se redistribuye, es lo que dijiste. Exactamente. Se pasa a los programas sociales, se Exactamente. le da de Y hay manera un de caso muy extrapolación. específico que aquí se mencionó. En el caso de seguridad. Ahorita dicen- vamos con seguridad y Ok, con todos de acuerdo, nosotros. de Vamos, si acuerdo. quieres, Muy a bien, desahogar muy primero. bien, muy bien. Educación, ¿qué Pero dice yo Rubén te Moreira? pongo un ejemplo rápido. En esta sopa, que es el presupuesto que nos enviaron, porque en las instituciones de educación superior, su presupuesto, uno está en la Secretaría de Agricultura, otro está en la Secretaría de Educación. Todos vimos cómo a un buen número de instituciones de educación superior se les disminuye el presupuesto. Cuando se hace el escándalo, el señor secretario, un subsecretario de Hacienda dice, tuvimos un error, entrecomillado, disminuimos el presupuesto de la UNAM y del Politécnico, pero lo vamos a llevar a un 3.5%. Eso dice. Primero, un 3.5% no es la inflación del año pasado, pero bueno. Y segundo, tú esperarías que a una universidad esta le dieras mucho más dinero. Pero no dice nada del resto de las universidades. Luego por ahí un funcionario de la UAM dice, ya me dijeron los de la Núñez que a nosotros también nos van a dar 3.5%. Ayer en la noche ni Hacienda ni a Núñez habían confirmado eso. Por otro lado, se quedan una serie de universidades sin la rectificación. No se ha aclarado qué va a pasar con el Tecnológico de México, que es una red muy grande de tecnológicos en el país. No se ha aclarado qué va a pasar con la Autónoma Agraria Antonio Narro o con la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros estamos a favor de los programas sociales, pero si ese dinero se va a llevar a escuelas privadas de baja factura, pues eso no es justo, ¿no? Que sirva para que la gente crezca. Pero ¿por qué bajarle a las instituciones de educación superior? Ahora hay cosas que son incuestionables. 30% menos de presupuesto para cultura. ¿Por qué? Pues porque la 4T está peleada con la educación de calidad, con la cultura, con la aspiración de la gente a crecer. E insisto, muchos programas sociales bajaron. ¿Y esto por qué es? Porque no tienen dinero. Porque el gobierno que se fue, pues utilizó la tarjeta de crédito para despacharse y hoy, no le resto mérito en eso a la presidenta, pues trata de ordenar la casa con lo que tiene. Inclusive hay una crítica de la misma Elena Poniatowska en el sentido de la reducción de la cultura. Lo mencionaba el día de ayer, ya lo informábamos más temprano. ¿Qué nos dices, Gibran, sobre este tema? Educación, cultura en particular. Bueno, a mí me parece que si había que decidir de dónde recortar, la educación no es el mejor lugar para hacerlo. Para completar un poco los datos que trae Rubén, yo me anoté algunas universidades que son muy importantes para el país. El Colegio de México le redujeron 46 millones de pesos y digamos, puede parecer poco, pero el colegio es una institución pequeña, pero que es muy importante para la producción cultural en nuestro país. La Pedagógica Nacional, que forma profesoras y profesores de todos los niveles, pero particularmente educación básica, le redujeron 989 millones. La Antonio Narro, 107. Y esto que es muy grave, el Tecnológico Nacional de México, más de 1.680 millones menos.
Es una de las redes que atiende más jóvenes en nuestro país y no hay una explicación de cómo un puñado de becas va a poder sustituir todo lo que los estudiantes necesitan, por ejemplo, en los talleres, en la infraestructura que utilizan todos los días. Hay, desde luego, que recortar. Hay que hacer un ajuste. La otra opción era endeudarse más. Yo celebro que no se recurra a un endeudamiento, aunque teníamos espacio para hacerlo, Teníamos espacio para hacerlo. Intentan ser responsables, pero recortan en lugares donde no tendría que hacerse. ¿Qué dices, Gabriel García, de la Cuarta Transformación, diputado de Morena? Digo, ahí están las críticas a la reducción del presupuesto y además entremos al tema de seguridad también que querías tocar. Pues hay una fórmula muy importante que ha dado resultados. La conocida austeridad republicana. Y todo el mundo entiende la austeridad, en Europa la entienden como la reducción justamente del gasto social educativo. Y del gasto educativo, pero esa no es la austeridad a la que nos referimos. Miren, por ejemplo, en el tema de cultura, ¿por qué es tan drástica la comparación? Porque hay ejemplos que antes, en los dos gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, ¿sí? Disminuciones en relación a Andrés. No, permíteme. La política de austeridad fue tan grande, esta diferencia, que nos va a llevar 2 sexenios llegar al punto de equilibrio, al punto justo de lo que llamamos austeridad republicana. Por ejemplo, esta reducción, si lo contrastas con estos dos gobiernos, por ejemplo, ¿a dónde se iba el dinero de cultura? Ahí está la conocida Suavicrema, monumento que a nadie le gustó, 2,000 millones de pesos. Y entonces, si lo comparas con esa cultura de la corrupción, pues obviamente que ustedes van a sentir un recorte incalculable, ¿verdad? Lo mismo con Peña Nieto, con todas las banalidades artísticas, que para ellos era cultura. Aquí se está llegando a un punto. Y además otra cosa, ¿cuál es el fuerte de la cultura en el contexto de lo que llamamos Cuarta Transformación? Es la cultura comunitaria. Y hay proyectos importantísimos que todos se vinculan con que los jóvenes tengan acceso a sus becas y desde luego eso beneficia la educación, la cultura, el desarrollo humano. ¿Qué dice Rubén Moreira sobre el tema? Le borraron la sonrisita, llegó muy aquí, muy intelectual, ¿no? Que sus vouchers, el modo disfrazado, comentaba, o según él, muy, muy buena onda, o que casi ni se dieran cuenta la gente que también están en contra de los programas sociales, los mosistas. Y pues ahorita le dieron una repasada. Bueno, tú dices que ya no se invierte en cultura, en educación, pero ese dinero, ¿antes en qué se iba? En construcciones que no le servían al pueblo. Y están en contra, ya lo vimos, o sea, están totalmente en contra del apoyo al pueblo. Estas personas no entienden que para mucha gente significa llegar a fin de mes, que para mucha gente, veía yo ayer, entrevistaban a un niño que comenta que apoya a su abuelita, que trabaja en el campo, que se levanta desde temprano. No entienden que ese apoyo significa el que coman esas personas. Así, ya ni siquiera me voy a remontar a que sea lo que vistan, sea lo que calcen, que a lo mejor a la educación, con ese apoyo comen, pero es difícil que quien vive en su burbuja, quien vive en su mundo de privilegios, pueda aceptar, pueda asimilar, pueda comprender esa realidad de millones de mexicanos. Eso fue lo que caminó el licenciado Andrés Manuel y dijo que hay que apoyarlos, porque de verdad, el día de hoy no comprendo que le den 1,000 pesos en una beca a un chico que va a la prepa, a la secundaria o a la universidad. Con eso, están en contra de eso. Como se lo dijo, en lugar de gastar en la suavicrema, que no sirve para nada. Es de verdad lamentable que sigan. Lo comentaba yo, a la doctora Sheinbaum en la reunión del G20, lo propuso, lo dijo de otro modo, pero los opositores lo entienden así. En la vida hay que evitar, amigos y amigas, 3 cosas: triángulos amorosos, mentes cuadradas y círculos viciosos. Los opositores, los panistas, están en todo eso y vemos que ahora hasta los mosistas y priistas. ¿Por qué mentes cuadradas? Dicen,
Es que la doctora habló del programa de Sembrando Vida. No, no solo se refería a Sembrando Vida, se refiere a crear empleo, se refiere a disminuir a la pobreza, se refiere a ayudar al más necesitado, se refiere a, y estaba Biden a 2 lugares de la doctora, que hasta calladito se quedó, que dijo, ¿para qué los países invierten tanto en armamento, tanto en milicia? Y ese dinero, ese recurso lo podemos invertir en la sociedad, en la gente, en el pueblo, en los que tienen menos. Ese fue el mensaje, pero claro, ellos siempre trasladan todo a lo malo. No, 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 no. Por eso es bueno siempre compartir estas notas, siempre compartir el mensaje, porque ellos lo ven y lo entienden a su modo y a su manera. Lamentablemente, en las votaciones se refleja el verdadero sentir de la gente. Pues bueno, amigos y amigas, hasta acá la videoinformación. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten. Les deseo un feliz día. Nos vemos más al ratito. Chao, chao, bendiciones.